como les decía, que hay dos objetivos para este seminario. El primero, obviamente, para nosotros como facultades queremos tener siempre el contacto con ustedes, no queremos perder su contacto. Y lo segundo que nos gusta es que obviamente las personas que se han registrado muestran que les interesa la educación continua, que es algo fundamental de la UBI, ¿no? Y muestra pues eso, ese es el camino para la excelencia profesional. Así que les agradecemos por su participación. Espero que estos días sean súper productivos para ustedes, aprendan mucho sobre el río. ¿De acuerdo? Así que gracias. Y gracias también pues a Lucía también, claro, y a María Belén por organizar este evento, hacer posible esto, y a Leandro por ayudarnos con la logística. Así que gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Empiezo más? Ya. Bueno, muy buenas tardes con todos. Me alegra mucho tenerles aquí, aunque sea de manera virtual. Esto es algo que lo venimos planeando creo que ya 2 años, ¿no es cierto? El tema de monitoreo de ruido. Porque decíamos que es tan importante que ustedes sepan de ruido. Empezamos con el tema de cambio de malla y cuando vimos la malla de ingeniería ambiental de la Universidad Central, yo me quedé asombrada. Tenían 2 semestres de contaminación acústica y ustedes no tienen ni una clase de contaminación acústica. Entonces, es un vacío que lo he querido llenar desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora vamos a empezar con un seminario bien corto de 3 días y el último día, es el día jueves, tendríamos la parte práctica. Entonces, en ese sentido, conversé yo con el técnico de la Secretaría de Ambiente, que como a la mayoría les había dicho, él es el que va a dar la parte práctica, y me dijo que igual sería de 5 a 7, o sea, él puede a esa hora, va a traer todos los equipos de la Secretaría. Entonces si el día jueves ustedes pueden asistir de manera presencial, yo creo que sería lo mejor, porque ahí podrían ver los equipos y tener una idea clara de cómo se vive, ¿sí? Entonces, es un cuarto a la parte práctica. Conmigo nos veríamos los 3 primeros días hablando de los temas generales de ruido y luego ya un poco más específico con nuestra normativa, porque tenemos un montón de normativa de ruido, como vamos a ver, pero no se está cumpliendo. ¿Por qué el ruido? Pues aquí tenemos algunas imágenes, miren. Un taladro ahí, una descarga. ¿Por qué pongo una descarga? Ya lo voy a explicar más adelante, porque este tipo de caída de agua da un tipo especial de ruido que se conoce ruido en escala cero. La industria, toda la industria genera ruido. Y por último, nosotros acá en Quito tenemos una enorme cantidad de denuncias por ruido. En el año 23 llegaron a 8,000 denuncias por ruido y en el año 24 ya superaron las 10,000 denuncias por ruido. ¿Quién se queja del ruido? Todos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en un determinado momento nosotros queremos descansar sin que el ruido nos moleste, ¿sí? Entonces, tenemos el vecino que tiene el gimnasio, tenemos el vecino que tiene la mecánica, tenemos el almacén, la siguiente, por favor, el almacén de la ganga al lado, y todos quieren hacer ruido, ¿no es cierto? Quieren promocionarse haciendo este ruido. Y no solo así, ¿no es cierto? A veces tenemos vecinos muy ruidosos. Y entonces, eso es lo que quiere la industria. Lo que se quiere es regular, no la industria, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio, quiere regular. ¿Para qué? Vamos a ver que nosotros vamos a tener una gran cantidad de enfermedades ocupacionales, y no solo ocupacionales, sino que puede ser dentro de nuestro organismo. Nosotros hablamos de contaminación, ¿no es cierto? Ya en clase hablamos mucho de los contaminantes químicos, por ejemplo. Yo les digo, ustedes son expertos en tomar aguas y hacer caracterización. Sí, pero no queda ahí. ¿Cómo le va, señorita, que esa pantalla me apareció usted? Hay que decir. Entonces, también hemos hablado mucho de los contaminantes biológicos. ¿Pueden creer? Me escribe. No les sabe qué está pasando. Sí, pueden ver la pantalla, pero no pueden decir. ¿Pueden ver la pantalla?
Señores, señoritas que están en virtual, ¿pueden ver la pantalla? La diapositiva vemos. ¿Están viendo la diapositiva número 2? Sí. Por favor, alguien contéstenos. Sí, pero no en modo presentación. Ya, muchas gracias. Entonces decía, del tema biológico también hablamos bastante, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de las plantas aerobias, anaerobias, hablamos de la contaminación por microorganismos. Pero nos está faltando una parte en nuestra formación, que es el tema de los contaminantes físicos. Dentro de los contaminantes físicos, nosotros podemos distinguir de dos tipos, los energéticos y los mecánicos. Estos dos están asociados al tema que vamos a ver, ruido. Por ejemplo, la energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticas es precisamente el ruido. Y el tema acá, el mecánico, el ruido en un sólido se transmite a través de vibraciones. Entonces, básicamente, esta parte de la energía mecánica se transmite y nos da el sonido, ¿sí? Entonces, tengo, más abajo, ya. Aquí tengo, como les decía, el tema de poder verle acá, que nomás causan la variación física, es decir, la energía, la forma mecánica. Primero, como les decía, si las ondas se transmiten en un sólido, se denominan vibraciones. Y esto adolece bastante la industria del país. Nosotros una vez tuvimos un caso de una industria que está en una esquina, luego hay una quebrada, y luego de la quebrada construyeron un condominio. Y entonces se quejaban de que vibraba toda la noche, decían, eso vibra, eso vibra. Y en esa época no teníamos todavía medidores, ahora sí hay medidores. ¿Qué fue lo que hicimos? Cogimos un vasito plástico de esos son bien delgaditos, le pusimos con agua en el piso y efectivamente se veían las ondas. Entonces era cierto, se quejan las ondas de ruido en el sólido, se transmiten como vibraciones y realmente son muy molestosas. Luego viene el ruido en sí, del cual ya vamos a hablar. Y este ruido está dado por una diferencia de presión en el agua y en el aire, mientras, como les dije, en el sólido está por vibraciones, así. Ah, está muy grande. Vamos a hacerlo. Sí, como es para Ya. Entonces, ¿qué es el sonido y qué es el ruido? Sonido es toda diferencia de presión sonora. Si yo hago así, ¿qué he hecho? Una diferencia de presión sonora. Cojo al aire y le pongo entre mis manos. Entonces, eso es sonido. Es toda diferencia de presión sonora que puede darse en el aire. Es lo más común que nosotros tengamos sonido. ¿Y qué es ruido? Para mí es ruido, por ejemplo, el rock pesado, ¿no es cierto? A mí no me gusta este tipo de música y entonces eso para mí es ruido. A alguien le puede parecer muy bonito o para mí es ruido el reggaetón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ruido es todo aquel sonido indeseable y desagradable. Sí, o sea, para que sea catalogado como ruido, tiene que parecerme indeseable y desagradable. Y ahí es donde vienen los choques, ¿no es cierto? Tengo, como les decía, el gimnasio al lado de mi casa y los señores todo el día están poniendo música y esa música no puede ser de mi agrado y entonces me parece que es ruido, no sonido. Es un sonido inarticulado y compuso más o menos fuerte. Ya vamos a ver las escalas, pero es así, o sea, es más o menos fuerte. Y es todo sonido que interfiera o impida la actividad humana, y desarrollo normal de las especies. Miren que esto es súper importante. Se han hecho estudios en los últimos años en los cuales el ruido ha afectado tanto a los peces, por ejemplo, producto de la minería. Sí, producto de la minería que hay explosiones, de la actividad hidrocarburífera que hay explosiones. ¿Y estos qué hacen? Se mueren los peces. Sí, les molesta tanto el ruido que puede llegar a causarles la muerte.
Entonces, no solo nosotros nos vemos afectados por el ruido, también el resto de animales se ven afectados por el ruido, ajá, y no sé si han oído el tema este que dicen que a las plantitas hay que ponerles música para que crezcan y todo eso. Entonces, es algo que interfiere en toda la vida del planeta. Nosotros tenemos aquí una representación del espectro electromagnético. ¿Por qué les he puesto una representación del espectro electromagnético? No solo para que recuerden que el análisis instrumental ya vimos esto, sino porque tenemos, cuando nosotros hablamos de ruido, tenemos que hablar de la frecuencia. Porque no todo el ruido mantiene la misma frecuencia. Miren la forma de las ondas. Entonces, ¿aquí qué tengo? Alta frecuencia y bajo contenido energético. Acá tengo baja frecuencia y alto contenido energético. Entonces, se va distribuyendo, ¿sí? Entonces, miren, nosotros estamos escuchando más o menos por aquí, pero existe esta parte que es muy energética, ¿no es cierto? Y que puede atravesar paredes e incluso los seres humanos. Por eso nos sirve el espectro electromagnético. Pero no solo la frecuencia define el ruido. El ruido está compuesto por la intensidad y la frecuencia. ¿Qué es la intensidad? Es el grado de la onda sonora, ¿no es cierto? Entonces, si yo oigo bajito, tendré una, así, o sea, me exagero, 10 a la menos tanto, y si el sonido está muy alto, la onda es más grande. Entonces, es el grado de energía que tiene una onda, es lo que se conoce por intensidad. ¿Y esta en qué se mide? En pascales. ¿Por qué? Porque era una diferencia de presión. Entonces, al ser una diferencia de presión, se mide en pascales, ¿no es cierto? Y se ha hecho una escala que va desde 1 pascal hasta 10 a la 14 vatios por metro cuadrado, que es 2 por 10 a la 8 pascales. ¿Para qué? Para con esa escala poder cuantificar y llegar perdón, un segundito, y llegar a poder generar esta escala. Y fui yo. Entonces, para poder generar esta escala, ¿sí? Se pasó una, como regresar a la anterior, sí, se pasó una. Entonces, podemos, a ver, estamos, unidades de presión, bien. Entonces, les decía, podemos generar esta escala, que es una escala logarítmica y está dada en decibelios. Decibelios o decibeles. ¿Qué es un decibel o un decibelio? Y aquí viene la parte más importante. Tenemos que relacionar la energía, sí, la energía que se produce el momento en el que se da esta diferencia de presión versus una energía inicial estándar que es bien bajita. Es una energía súper baja. Entonces, esta le tenemos solo como referencia y vemos que es logarítmico. Y entonces, esto es lo que se denomina decibel, la cuantificación de la diferencia de presión que se da en el aire para poder nosotros tener algo con qué comparar. Porque imagínense el susurro así de unas aves, ¿con qué comparamos? Y lo que yo hablo bastante fuerte, ¿no es cierto? Yo hablo entre 70, 75 decibelios más o menos. Entonces, hay que generar esa escala. Si nosotros hubiésemos generado esa escala en pascales, estaríamos hablando desde 1 hasta 10 a la 8. Entonces, es demasiado grande. Entonces, por eso es que se hace una escala logarítmica para que el ruido pueda... no se pasó. Para que podamos cuantificar el ruido, ¿sí? Entonces, esa es la primera, la intensidad. Y la segunda es la frecuencia. La frecuencia es el número de vibraciones que tienen lugar en un segundo y nos da lugar al tono. Grave, alto, agudo, bajo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos oído muchos cantantes. Y, por ejemplo, si yo les digo, a ver, algo que se les haga familiar, ¿qué tipo de tono tiene Bad Bunny? Grave, alto, agudo, bajo.
No, grave, porque es ¿no es cierto? Sí, eso es todo lo que dice el Señor. Sí, a ver, ¿alguien me da un ejemplo de un cantante que tenga una voz aguda? Depende de los cantantes que tengan una voz y pueden hacer lo que se llaman los whistlers. Ariana Grande, por ejemplo. Ariana Grande, efectivamente, ya puede ser. No es cierto, esos son los agudos. ¿Cómo determino yo si tengo el tono agudo, grave, bajo, etcétera? Básicamente por la frecuencia a la que se da. Recordemos, había una frecuencia así y acá había una frecuencia así. Entonces, Bad Bunny estará en ese lado y Ariana Grande estará en este lado. Cristina Aguilera, que tiene una voz prodigiosa que puede sacar esos tonos bien agudos. Sí, la frecuencia se mide en ciclos por segundo. ¿Sí? Ciclos por segundo. Entonces, o hercios. ¿Dónde han oído el término hercios? ¿Nunca han oído el término hercios? A veces cuando se habla de revoluciones en códigos. Cuando a veces se habla sobre ciclos en el cual un motor y eso. Cuando sintonizan una emisora, ¿no es cierto? Son 103.3 Hz. Sí, o sea, es la frecuencia a la que esa emisora está transmitiendo. Es la frecuencia que corresponde a esa longitud de onda. Sí, entonces esas son las dos características. El oído humano tan solo es capaz de percibir una pequeña proporción de todas las frecuencias. Como vimos también en la diapositiva anterior, las frecuencias van entre los 20 y los 20.000. Sí, a eso le denominan rango audible, pero ya vamos a pasarles ahorita un video chiquito en el que vamos a ver, en el que vamos a escuchar, y cada uno va a escuchar desde qué frecuencia escucha. La intensidad va a ser la misma, porque está marcada en la computadora una misma intensidad. Pero para que sepan si tienen problemas de sordera o no, van a marcar desde dónde hasta dónde escuchan, en qué frecuencia. Como digo en mi primera clase, yo soy sorda. Yo, pasado los 2000, yo ya no escucho, pero vamos a ver cuánto escuchamos. ¿Sí? Y entonces el rango audible, como vemos aquí, va de 20 a 200.000, ¿no es cierto? Y aquí está una conversación normal, miren, va de 400 a 3.000 hercios. El punto más alto en el que nosotros escuchamos, y verifíquenlo ahorita que vamos a escuchar el video, vamos a ver el video y vamos a escuchar ahí, es más o menos 1500 hercios, ¿sí? Miren, la voz humana va de 100 a 8000 y yo ya lo escucho desde por aquí. Más o menos desde por aquí, ya casi lo escucho. Sí. Entonces, aquí tenemos los sonidos graves, medios, agudos. Los sonidos agudos van a generar el ultrasonido. ¿En dónde hemos escuchado esta palabra ultrasonido? Ahora es famosísima, ¿no es cierto? Antes no era tanto porque les hacían ultrasonido solo a las señoras embarazadas para saber el género del bebé. Entonces, la idea es mandarle esta radiación electromagnética hacia el sitio, me tienen que hacer un hecho del codo de esta semana, entonces mandan eso y como estas ondas son de bajo contenido energético, de alta frecuencia y bajo contenido energético, no avanzan a pasar. Entonces rebotan en los músculos, rebotan en los tendones y eso forma la figura. Sí, para eso se usan los ultrasonidos. Y por el otro lado están los infrasonidos. Los infrasonidos, ¿quién los utiliza? ¿Alguien tiene idea de quién usa los infrasonidos y para qué? Los animales se comunican con infrasonidos, ¿no es cierto? Entonces, dicen, los perros escuchan 10 veces más que nosotros. No es así, no es que escuchan mal, sino que escuchan en la frecuencia de, imagínense, nosotros escuchamos aquí, ellos escuchan desde aquí, perdón, desde el 20 en adelante, escuchan todo ese rango, entonces, de frecuencia, ¿sí? Entonces, pongamos por favor el video y cada uno me va diciendo desde dónde va escuchando. Desde audición.
Es. No se preocupen si no escuchan nada hasta que recién no estén en la presentación. Bueno. Primero que escucha dice yo. Tranquilo, si estamos en 80. Pasa, Marito. Adelante. Pero está sin sonido, no. Ah, los miran, adelante. No, está sin sonido. Casi. Lo que esto me puede estar por la cama. Va de nuevo, chicos, ahora sí, vamos. No se preocupen, todavía no podrían escuchar. Vas a la ambulancia y podemos escuchar.
Ahí, ahí. ¿Cuándo empezamos? Los chicos y todos los entonces ya. Ahora vamos a ver cuál es el punto más alto que escucho. Escuchamos, ahora, hasta cuando escucho. ¿Escuchan? Sí. Ay, ya. No se murió. Entonces, miren qué corto es nuestro rango de audición, ¿no? En relación a los animales, a algunos animales. Otros que se orientan solo por el tema igual de infrasonido son los murciélagos. Pero solo por infrasonido ya pueden comunicarse. Entonces, aquí tenemos nosotros ya por qué empezar a preocuparnos las mujeres, por favor. Entonces, se hace una escala entre la presión acústica en micropascales, porque le toco desde el 20 hasta los 200 millones, y eso es equivalente en la escala del 0 al 140 decibeles. El 0, absoluto silencio, o sea, no se escucha nada, es el silencio. Y 140 decibeles es, se revienta el tímpano. Avancemos. Por cada 3 decibeles más, la presión acústica se multiplica por 2. O sea, lo podemos ver aquí. Entonces, aquí cogemos 3 decibeles y venimos acá, y esto va duplicándose. Sí, porque es una escala logarítmica. Y por lo tanto, el ruido es más difícil atenuar cuando estamos entre 73 a 70, que cuesta menos que hacerlo de 93 a 90. O sea, si nosotros tenemos un ruido muy cercano, como dice ahí a la norma, de 70 a 73, bajarle eso es bien difícil. Mientras que bajarle de 93 a 90 es mucho más fácil.
¿Por qué? Porque hay mayor intensidad y a esa intensidad yo puedo atenuarla con barreras que puede ser cartón, que puede ser papel, puertas, etc. Pero esta de acá es más... Y peor si tengo de 50 para abajo, ahí sí es muy, muy complicado. La siguiente, por favor. La velocidad del sonido. La velocidad del sonido, ¿alguna vez les han dicho cuánto es la velocidad del sonido en el aire? Yo recuerdo cuando era muy pequeña, me dijeron, ves la luz de un trueno y cuentas 1, 2, 3, 1 kilómetro, 1, 2, 3, 2 kilómetros y ves a cuánto cae. ¿Por qué? Porque la velocidad es 330 metros por segundo. Sí, pero no es constante. Miren, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la velocidad del sonido, ¿sí? La velocidad del sonido es mucho mayor en sólidos, como les decía, las vibraciones, que en líquidos, que en gases. Entonces aquí tenemos de 340 a 355. En agua, por ejemplo, en agua dulce, es decir, que no sea agua salobre, está entre los 1400 a 1500. En agua salobre está entre los 1500 a 1600. Y en los sólidos puede llegar a 4500 metros por segundo. Es decir, es rapidísimo el sonido. Por eso es que es tan molestoso, porque se transfiere muy rápidamente. Aumenta cuando aumenta la rigidez del medio. La siguiente, por favor. Esta valoración es bastante subjetiva, como les decía, y entonces lo que hicieron fue poner esta escala en decibeles, ¿no es cierto? El silencio, es decir, lo que no percibimos nada, es cero. Una pisada, o sea, si alguien entra así despacito para no ser escuchado, 10. Viento en los árboles, 20. Por eso, cuando ya vamos a ver más adelante, cuando ese viento no se puede medir ruido. Conversación en baja voz, 30. En una biblioteca, 40. En un sitio tranquilo, 50. Y de aquí ya nos vamos a los otros. Una conversación, 60. Y el tráfico en la ciudad, 80. Actualmente Quito cuenta con varias estaciones para monitoreo de ruido, que nos veremos el día de mañana. ¿Qué resultados estamos obteniendo? Y también vamos a compararlo con la normativa que nos piden para ver que es totalmente incumplible. ¿Por qué? Porque el tráfico es 80. Y eso es muy lógico. No sé si han visto la norma INEM para vehículos. Sí, entonces en la norma INEM para los vehículos a gasolina ya dice, perdón, no es la norma INEM, es la norma del TULSA para vehículos a gasolina y dice que un vehículo a gasolina puede llegar hasta los 80 decibeles. Y si no es uno, si no son toda la fila de vehículos que están allá, obvio que esto va a llegar a 85, 88, 89 decibeles. Y peor, los camiones, los que tienen 2, 3 ejes, esos pueden llegar hasta 90 decibeles. Entonces es obvio que el tráfico puede exceder los 90 decibeles y es lo que está pasando en las mediciones que está haciendo Quito, la Secretaría de Ambiente ahorita. ¿Para qué? Para poder hacer el mapa de ruido de Quito, o ruido de fondo. La aspiradora 90, una moto, 100, un concierto de rock, 120, bueno, depende del rock, ¿no es cierto? El martillo neumático, ese que le vimos en la primera diapositiva, 130, el despegue de un avión, 150. Entre estos dos ya se rompe el tímpano. Sí, ya vamos a ver lo que es el tímpano, y una explosión puede llegar hasta 180. Entonces, ambientes silenciosos, poco ruidosos, ambientes ruidosos, el tráfico de la ciudad, y ambiente molesto, y ambientes insoportables. Ustedes nunca deberían estar expuestos a más allá de 80 decibeles. Ya lo vamos a ver para eso. Entonces, el oído humano es capaz de detectar entre 0 y 140, y entre 140 a 160 ya estalla el tímpano. La siguiente, por favor. Hay varias cosas que debemos saber del ruido, y la primera es que no se suma. Es decir, que si yo tengo aquí una fuente A de 65 decibeles y tengo una fuente B de 70 decibeles, no es que esto me va a dar 135 decibeles. ¿Por qué? Porque es una escala logarítmica, ¿no es cierto? Entonces tengo que regresar a la primera ecuación que vimos, a la que decía E sobre sub 0 logaritmo de 10, y ahí hacer la suma.
Y resulta que este de 75 más el de 70 me dan 71.2. Sí, entonces siempre me va a dar más alto que el mayor de los sumandos. Y ese es uno de los problemas más graves del ruido, que si seguimos sumando, vamos a tener valores muy altos, ¿no es cierto? Y eso se nota claramente. Cuando ustedes están ahí en una reunión, uno empieza a hablar, el otro habla más duro, el otro habla más duro, y llega un rato en que todos gritamos y nadie se entiende. La siguiente. ¿Por qué se da eso? Se da por lo que veremos más adelante, que se llama la inteligibilidad de la palabra. Bien, a ver, pongamos el ruido. Hay varios tipos de ruido, vamos a ver. Hay varios tipos de ruido. Y estos tipos de ruido nos sirven a nosotros para, primerito ese. Escuchemos este. Ahí está. Este es el tipo 2. Ahora no hay mucha señal, ¿no es cierto? Este ruido rosa es un ruido para relajarse, para dormirse, es el medio entre los otros dos que vamos a ver, que son el blanco y el marrón. Miren qué pasa con la frecuencia N. Son una serie de cifras muy pegaditas, ¿no es cierto? Pero ¿en qué es lo que se diferencia? En la intensidad. Este ruido rosa es uno de los ruidos más relajantes, ¿sí? Seguido por el ruido blanco, mientras que el ruido marrón, nosotros por eso quería que lo escuchemos, porque le vamos a escuchar a los tres igualitos. A ustedes vamos a escuchar exactos, pero ¿qué es lo que pasa? Este ruido marrón tiene un componente que nosotros no lo escuchamos, pero que produce algo así como desesperación. Hay gente que dice que induce al suicidio. El ruido, o sea, solo pueden quedarse ustedes dormidos con eso y al otro día no saben por qué, porque es un ruido que no escuchamos. Sí, entonces hay ruido verde, hay todos los tipos de ruido. ¿Qué pasó? Sonó. Ahí se lo escucha, pero bien bajito. Pongamos al marrón, al último, al que está ahí. Es solo para que le escuchen que es muy parecido al anterior. Bueno, mañana les bajamos y les pasamos, pero en realidad son ruidos bastante similares. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Volvamos a la receta. Vamos a dejar. Puede ser. Entonces, estos tres tipos de ruidos son ruidos de fondo. Ruido blanco, ruido rosa y ruido marrón. Ustedes tienen ahí los enlaces en la casa o cuando tengan tiempito, los escuchan y van a ver que son muy similares para nosotros, pero no para todos, porque hay ruidos que nosotros no escuchamos. La siguiente, por favor. Y ya medio entrando en materia, vamos a hablar de los tipos de ruidos que nos interesan. Estos tipos de ruido, el ruido ambiental, el ruido específico, etcétera, yo los explico en un gráfico que está un poquito más abajo. Y les digo. El ruido ambiental, o ruido ambiente, que ven ustedes aquí, es el ruido que yo puedo percibir fuera de la instalación donde se está generando el ruido. Entonces, esta instalación puede ser una industria. Una industria tiene calderos, tiene generadores, tiene máquinas que están golpeando, y toda esa industria genera ruido. Entonces, yo salgo fuera y el ruido ambiental lo mido en las casas.
o si no hay casas en una escuela, donde haya puntos críticos de afectación, o sea, personas, animales o cualquier ser vivo que pueda ser afectado. El ruido específico, entonces ya hice eso, entro a la industria y digo, aquí hay un ruido insoportable de alguna máquina, entonces voy midiendo máquina por máquina y llego a la máquina que ha estado generando ruido. Ese es un ruido específico, eso lo mido al lado. Por ejemplo, los vehículos, para la revisión vehicular, les miden el ruido específico del vehículo. El ruido de fondo es el ruido que existe en ausencia de lo que estoy midiendo. Le digo a toda la industria, tiene que parar ahorita todo, tiene que parar. Una vez a nosotros nos pasó un caso que teníamos que parar una de las cervecerías más importantes del país y no se puede parar. Imagínense lo que es parar todo eso. Nos tocó esperar a un día de elecciones. Un día de elecciones porque había ley seca 3 días antes, entonces ella sería el procedimiento que votar, entonces ahí pudieron apagar la fuente. Entonces se apaga todo, se mide en los mismos sitios afuera, en donde son los puntos críticos, y ese es el ruido de fondo. Sí. Y finalmente el ruido industrial, conocido también ahora como ruido laboral, es el que se mide en la persona, ¿no es cierto? Entonces ponemos un dosímetro, ya vamos a hablar de eso, un dosímetro aquí, y va toda su jornada con el dosímetro para sacar un nivel sonoro equivalente y ver si está funcionando su protección, si va a funcionar su protección auditiva o si necesita otro tipo de protección auditiva, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo, de lo que yo quiera hacer, le clasifico el ruido en diferentes tipos de ruido, ¿sí? Sigamos, por favor. Aquí viene la parte que les decía que es muy importante, y esta parte es la de los filtros, escalas, curvas de ponderación o compensación frecuencial. Aquí quiero que le pongan un poquito de atención. Todos los sonómetros, un sonómetro es el equipo que se usa para medir ruido, tienen filtros de ponderación y filtros de compensación. Si el sonómetro está usándose con la ponderación A, está midiendo lo que el ser humano escucha. Sí, y entonces, ya vamos a ver la curva en la siguiente diapositiva, eso es muchísimo menos del sonido que hay. Sí, está midiendo en escala C, está midiendo casi completo. Esas son las escalas de filtros de ponderación para saber cuánto efectivamente me va a afectar a mí como ser humano. Y las otras son las de compensación, que ya vamos a ver también. Entonces, el filtro de frecuencia de escala A lo que hace es cogerle y sacarme o sea, por debajo de los 1000 le elimina casi todo, y por arriba de los 5000 le elimina casi todo, porque como vimos en el ejercicio chiquito que hicimos, ¿no es cierto? Nosotros escuchamos aproximadamente en este rango. La siguiente, por favor. Aquí están las famosas curvas de ponderación. Entonces, aquí tengo decibeles y acá tengo frecuencias. Entonces tengo desde 10 hercios, aquí los 1000, que es donde nosotros más escuchamos, aquí ya casi no escuchamos y eso ya no nos interesa. Entonces, aquí vamos. Nosotros decíamos que tenemos la escala A. Sí, eso es como escucha el ser humano. Entonces miren que hasta los 1500 nosotros tenemos una diferencia de 50 decibeles. Es decir, en relación a un perrito, a un murciélago, a un delfín, nosotros escuchamos 50 decibeles menos. O sea, para que sepan exactamente, no dicen los perros escuchan 10 veces más, no. Escuchan 50 decibeles más porque ellos no tienen este filtro que nosotros tenemos. Si no tuviésemos ese filtro dentro de nuestro oído, estaríamos complicados porque estaríamos escuchando todo el tiempo otros tipos de sonidos, ¿sí? La otra escala que se utiliza industrialmente es esta escala C. Como ven, esta escala C no es tan atenuada como la escala A. Esta apenas resta 15 decibeles y solo hasta los 100. Miren, esta no resta nada en donde nosotros escuchamos. ¿Por qué no le resta nada? Porque sirve para cuantificar el ruido ocupacional.
El hecho de que nosotros no escuchemos el ruido no significa que no existe esa energía. No significa que esa energía no está llegando a nuestros oídos. Llega hasta nuestros oídos, pero no es audible. Sí. Estas otras escalas, la B y la D, no sé para qué se usan. Sí, o sea, he investigado, hay una escala Z que les explicaré más adelante para qué, pero en general los sonómetros miden en A y le restan los 50 decibeles, miden de aquí para acá, nada más. Y ahora, en la nueva ley, que ya no está nueva, en el 2015, ahí tenemos que medir en escala C. ¿Para qué? Para medir todo esto que yo les mencionaba hace un rato, que les decía por qué es importante saber caídas de agua, porque las caídas de agua generan ruido tipo C, baja frecuencia y alto contenido energético. Entonces, si llega alto contenido energético a nuestro tímpano, nos puede dañar, a pesar de que nosotros no estemos escuchando. Entonces, estas son las dos escalas que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Las escalas de ponderación A y C. Esas son las que están nombradas. Estas otras dos no sabemos para qué existen. Los niveles de presión sonora se miden, como les decía, con el sonómetro, que es un instrumento diseñado para responder al oído humano. Y es tan sensible, perdón, no me olvidé, como Jorge va a traer el jueves los sonómetros, me olvidé de traer, mañana les traigo, se le abre el sonómetro y allá adentro está el micrófono, y el micrófono tiene arriba una membrana. Esta membrana es más fina que el teflón. Sí, mucho más fina que el teflón. ¿Por qué? Porque tiene que responder a 2 micropascales. Porque 2 micropascales son el cero. Ya, 20 micropascales ya son algo así como 3 o 4 decibeles. Entonces tiene que responder a eso. A nosotros nos han pasado cosas locas. Una vez en la aduana, regresó el equipo, porque estos equipos, si bien se calibran aquí, es mejor mandarlos a México. Ahí hay una institución en donde calibran mejor. Le habían abierto a la aduana y le pincharon y le rompieron la membrana. Así. ¿Para qué le hicieron? No sé. Nos mandaron las fotos los mexicanos, está ahí, acá le rompieron y tocó volver a mandar. Otra vez, traje cuando daba clases en química, y les paso a los estudiantes y les digo, tendrán cuidado, y les paso el micrófono. Y había un chico que coja y ¡pac! Le pega así. En el micrófono, señor, $700, eso es lo que cuesta un micrófono. Sí, y le tocó pagar los $700, porque yo no le vi el objeto de golpearle, ¿no es cierto? Entonces, el sonómetro se compone de el micrófono, que es la parte que está arriba, que les digo que es la sensible, y luego viene una sección de procesamiento de datos, en donde yo puedo elegir en qué escala de ponderación voy a leer. Sí, hay sonómetros como el que vamos a ver ustedes, yo voy a traer uno mañana o porque el jueves, en donde se pueden medir las 3 escalas a la vez, los 3 tipos de ponderación a la vez, A, B y C, ¿sí? Y finalmente, aquí tenemos la unidad de lectura, que lo único que les dice es tantos decibeles. ¿Quién tiene sonómetro instalado en el celular? Ninguno. Hay como aplicación el sonómetro. Y es bueno, ¿por qué? Porque ustedes pueden decir, vecino, ya, o sea, cuántos decibeles le espero y toda la cuestión. Entonces, normalmente el del celular es uno de ponderación A, es decir, reproduce la sensibilidad del oído humano. Los de escala C ya son un poco más costosos. Sigamos, por favor. Ya, ahora esas eran las escalas de ponderación de atenuación. Estas son las escalas de ponderación de tiempo de respuesta. Sí, entonces, ¿qué dice la normativa nacional? Dice, hay que medir en lento, en A y C. Sí, pero hay otras ponderaciones. Por ejemplo, la respuesta temporal, que lo que hace es, esos son sonómetros bien viejos, en los que uno programaba y decía, voy a medir 5 minutos y me da el resultado de los 5 minutos, pero cogiendo mínimos y máximos. Hay la ponderación lenta. Miren, lenta es en un segundo. Y aquí vamos a ver ya la primera diferencia con nuestra legislación ambiental.
Porque nuestra legislación ambiental nos dice, mira en rápido, es decir, en un segundo. Y eso no es. O sea, si es rápido, es 0.125 segundos, es decir, 125 milisegundos. Sí, esa es en realidad una ponderación rápida y nuestra legislación tiene un error porque dice mida en rápida con un segundo, ¿no? Eso es. Y por último, el ruido por impulsos. El ruido por impulsos es un ruido que es circunstancial, que no se repite todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero que tiene una intensidad bastante alta, ¿no es cierto? Entonces, miren, este ruido por impulsos dura 35 milisegundos. ¿Qué creen ustedes que pueden tener algo, o sea, un ruido fuerte y tan rápido? Golpe, metal con metal, un disparo, etcétera, etcétera. Sigamos, por favor. Aquí tenemos otra clasificación de ruidos. Yo les decía, dependiendo de lo que queramos con el ruido, nosotros vamos a tener diferentes clasificaciones. Y aquí hay otra jalada ya, esas espectaculares, de la norma. Sí, antes nosotros teníamos la norma basada en la ISO 1996, partes 1 y 2. Y en algún momento, un experto de aquí, que era experto en ruido, en la universidad, en la UTLA, salen ingenieros en sonido. O sea, ellos lo saben todo en cuanto al ruido. Entonces, este señor se pasó una maestría en no sé dónde, en ruido. Y su tesis de grado fue hacer la normativa para el país. Entonces nosotros muchos nos quejamos y dijimos, ¿pero por qué? Sigamos con la norma ISO 1996, partes 1 y 2, que tenía mucha lógica y no, nos clavaron la tesis de este señor, que no era ni un método validado, ni nada aprobado, y de la noche a la mañana nos tocó cambiar, y eso nos ha pesado mucho hasta ahora porque no hay manera de salir de ciertos problemas que tiene la norma que les explicaré mañana, ¿sí? Entonces, la primera es como se hacía antes. ¿Qué es un ruido estable o continuo? Cuando el nivel sonoro equivalente permanece con una diferencia de máximo 5 decibeles. Sí, o sea, durante 5 minutos, perdón. Aquí falta durante 5 minutos. Mido yo los 5 minutos y durante esos 5 minutos no hay una diferencia mayor a 5 decibeles. Entonces, cuando eso ocurre, yo puedo hacer medidas de 5 minutos. Sí. Luego, el discontinuo es cuando la variación es mayor a los 5 decibeles en el periodo de 30 minutos. Ahí ya me pide medir 30 minutos. ¿Por qué? Porque es un ruido discontinuo. Y el último es el que acabamos de ver hace un rato, el de impulso, que es aquel que tiene una duración de 325 milisegundos, ¿no es cierto? Y crece muy rápidamente. Entonces aquí están unos ejemplos. En el primero hay un motor que genera un ruido constante, estable. En el segundo está el señor, me parece que acomodando algo, entonces pasa uno así. Y en el tercero es impacto. ¿Por qué me interesa esta división? Porque dependiendo de en qué categoría cae, yo voy a decidir cómo medir. Si yo tengo un ruido estable, ¿no es cierto? Y tengo las 8 horas el mismo tipo de ruido, ¿qué hago? Mido 5 minutos, pasa una hora, mido los 5 minutos, pasa una hora, mido los 15 de corrido y no hay problema. Pero ¿qué pasa si el ruido es discontinuo o aleatorio? Tengo que medir por ciclos, y son ciclos de operación. Entonces, llego a la industria en la mañana y prendo la hiladora. Sí, prendo la hiladora. Tengo que medir el periodo de la hiladora. Ya sale el hilo y voy al telar. Prendo el telar. Tengo que medir el telar. Luego ya sale la tela y la cortadora. Entonces, tengo que coger un ciclo que abarque todas las operaciones. Sí, y eso es lógico. Una vez más, esta división de aquí era la más lógica que yo le había visto. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando con nuestra normativa. No sigue esta lógica. Esta lógica está en el 1996, partes 1 y 2. Sí, de las normas ISO. Sigamos.
¿Qué son las bandas de octava? ¿Han oído alguna vez bandas de octava? Ajá. No solo para el ruido laboral, se puede medir para el ruido ambiental. De hecho, yo la primera vez que lo apliqué era para el ruido ambiental. Teníamos que medir ruido ambiental en una industria. Estaba la industria aquí, en la mitad había un terreno baldío, pero en la mitad del terreno baldío había una casa y acá estaba otra industria. Entonces, teníamos que medir el ruido, obviamente, en la casa, porque es ruido ambiental y es el ruido que produce afectaciones al ser humano, ¿cierto? Entonces, sonaba bastante en la casa. Y nosotros estábamos pidiendo para la industria de acá. Y ellos decían, no, son los de la industria de acá. Entonces decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La única manera de decidir de dónde viene el ruido es haciendo un análisis de espectro o análisis de bandas de octava, ¿sí? Entonces, un espectro de ruido lo que hace es coger toda la siguiente, por favor. Una más, ya. Aquí cogen de los 20 a los 20.000 y le divide en tercios de octava. Entonces, 3, una octava, 3, una octava, 3, 3, 3. Y este espectro que podemos ver aquí es único. Es como la huella digital de ustedes. Asimismo, el sonido tiene una huella digital, que es este de acá. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ir a una industria, pararnos en la pared interna y sacar el espectro de bandas de octava. Luego ir a la otra industria y hacer lo mismo, ir a la vivienda y ver qué espectro de bandas de octava correspondía. ¿Sí? ¿Por qué se llama espectro de bandas de octava? Porque esto se divide en 8 y cada uno se divide en 3. Entonces, un tercio de bandas de octava, 2 tercios, 3 tercios, como le vean. ¿Cuál es el representativo de cada uno? El más alto. Entonces, en el primer tercio será este. En el segundo tercio será este. En el tercer tercio será este. Y entonces, regresemos por favor las 2 diapositivas. Ya, entonces, ahí estamos bien. Entonces, aquí se tienen los intervalos de las frecuencias en el interior de cada banda y se mide la diferencia de las frecuencias extremas. Sí, o sea, cojo en cada tercio, los 2, los 3, perdón, y cojo el más alto. Y cojo el más alto, siempre cojo el más alto, y ese será mi espectro. Banda es un segmento, es el segmento de la frecuencia, ¿no es cierto? Porque abajo cogí de 20 a 20.000 y cada uno tiene una de la división de las bandas de octava. La siguiente, por favor. La banda auditiva crítica es la que yo les estaba diciendo, que es la banda de frecuencias de sonido del ruido continuo en una banda ancha. ¿Qué es una banda ancha? La banda de las 3 octavas. Esa es una banda ancha. Sí, están las 8 octavas, esa es la banda ancha. Y de cada una de esas yo debo ver cuál es la más alta y dividirla en 3, obviamente, y esos son los tercios de las bandas de octava. Hay muchísima nomenclatura, muchísima legislación. Esto está regulado bajo la norma ISO 2675, ¿no es cierto? 2675-2. 26675-2, ¿sí? Y esto es para un análisis, como les digo, de ese tipo. ¿Se hacen ese tipo de análisis aquí en Quito o en el Ecuador? Muy poco. A menos que haya, como yo les digo, el problema de que una industria diga, no soy yo, la otra diga, tampoco soy yo, y el afectado diga, uno de los dos tiene que responder. Entonces, ahí me sirve este. Sigamos. Ya, la siguiente. Ahí está lo que les decía. El nivel de presión sonora equivalente. Como vimos en el anterior, era el nivel de presión sonora puntual. Este de acá es igual, el nivel de presión sonora puntual, ¿no es cierto? Y es 20 por el logaritmo de la presión medida, el valor cuadrático medio de la presión medida, y el otro es la presión de referencia, que como les decía son los 20 micropascales que equivalen a 0. Sí, esto no lo vamos a entender probablemente todavía, lo vamos a entender ya cuando manejemos
las cifras de decibeles. Sigamos, por favor. Ya. Aquí están las correcciones, y eso es solo para volver a hacer énfasis en la famosa escala ponderada. A las personas que están en virtual, si tienen alguna duda, la hacen en el momento en que la tengan. Perdón, me olvidé, porque si no, luego ya pasamos y probablemente se nos haga difícil regresar, ¿no es cierto? Entonces, miren, el nivel de sonora equivalente en escala A es el nivel medido más la corrección, y la corrección es la que yo les decía, miren, llega a los 44.7. Entonces, en realidad, lo que nosotros escuchamos es muchísimo menor que lo que realmente suena, ¿sí? Por el tema de la ponderación, y ahí les he sacado en una tablita para que puedan hacerlo, y de la escala A pueden pasar a la escala C sumando los valores de corrección aquí, ¿sí? Entonces, mucho laboratorio hace eso, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque, o sea, esta es la generalidad, o sea, se puede decir la aproximación, pero el tener el dato exacto es el medido. Entonces, muchos laboratorios, y ahora el sistema de acreditación ecuatoriano está molestándoles por eso, porque no tenían sonómetros integradores, sino que hacían la medida puntual, cogían medida, y luego sacaban el promedio logarítmico y finalmente le sumaban el factor de corrección. Eso es muy diferente a en cada medida irle sumando el factor de corrección y luego sacar el promedio logarítmico. Sí, entonces ahí ganan como unos 6-7 decibeles, pero eso ya no es posible, ¿de acuerdo? La siguiente. El nivel sonoro equivalente. Como les digo, hoy en día todos los sonómetros tienen que ser integradores, porque si nos fijamos en la ecuación, dice el nivel sonoro equivalente es igual a 10 elevado a la logaritmo de 1 sobre el tiempo por la integral desde 0 hasta el tiempo t de la, ¿cómo se llama esta? La presión sonora al cuadrado, y esta era la presión de referencia, que son los 20 micropascales, y todo por dt, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer, se pueden coger todos los datos, aplicar la ecuación y sacar la integral, pero no es lo lógico. Lo lógico que es ahora es tener un sonómetro integrador. Y ya vamos a ver más adelante por qué, porque la verdad es que con las nuevas normativas que tenemos no podríamos bajo ningún punto aplicar este nivel de esta integral en intervalos tan cortos como los que se miden ahora. Entonces, es la presión acústica instantánea, la presión de referencia, que equivale a los ceros. Y este es el nivel sonoro equivalente. ¿Cuánto tiempo puedo ponderar? 5 minutos, 10 minutos, 24 horas, 8 horas, las que la normativa me diga. Sí, o sea, yo lo máximo que he visto que ponderan son 24 horas. Sí, 24 horas de ponderación, que como veremos más adelante, eso será para recursos de protección ecológica. Se puede, bueno, nuestra normativa tiene un valor para el día y otro para la noche, que se diferencian en 5 decibeles, ¿no es cierto? Por ejemplo, la normativa de industrial es 65 70 en el día, 65 en la noche. La residencial es 45, 55, es decir, 10. Pero bueno, si no queremos medir, podemos acogernos a esta parte de la norma 1996, que dice que el nivel sonoro equivalente nocturno es al nivel sonoro equivalente diurno más la constante por la desviación estándar durante el periodo, es decir, todas las medidas de la mañana. Sí, entonces podemos medir solo la mañana y con eso aplicamos la ecuación y tenemos la medida de la noche. ¿Es una forma acreditada de medir así? No. No está acreditada. La única forma acreditada es midiendo, ¿no es cierto? La siguiente.
el nivel de presión, otros niveles importantes. Este nivel es el nivel de exposición sonora. ¿Dónde se usa este? Ya les mencioné hace un rato. En ruido ocupacional. Sí, en ruido ocupacional se determina el nivel de exposición sonora. Normalmente se llama nivel por puesto de trabajo. Entonces, si yo no me muevo de mi puesto de trabajo y estoy sentada aquí todo el día, ¿no es cierto? Me ponen el sonómetro aquí y ahí yo veré a qué nivel de sonoro estoy expuesta. Y eso, mire, es entre T1 y T2. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo estoy expuesta al mismo sonido. Como les decía, si en la mañana hago ligatura, luego hago tejeduría y luego hago corte, planchado, etcétera, esto va a ser más de tanto de T2 a T3, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el nivel sonoro, el nivel de exposición sonora. Ese ya es directamente el que me afecta a mí. Sigamos, por favor. Ya vamos centrándonos un poquito más en el tema y vemos cuáles son las fuentes más importantes de generación de ruido. Acá no lo tenemos, pero a nivel mundial sí. Las ferrovías generan mucho ruido porque hay arrastre entre lo que va deslizándose. Los vehículos, obviamente, la industria, bueno, como siempre les digo, este país casi no tiene industria, ¿no es cierto? Pero la poca industria que tiene sí genera mucho ruido, ¿no es cierto? Y una de las industrias que más ruido genera, por ejemplo, es la industria hidrocarburífera y la industria minera en las explosiones. Y eso no le afecta directamente al ser humano, pero sí le afecta al medio ambiente, ¿sí? En todo lo que es el tráfico rodado, los aeropuertos, ustedes probablemente no lo recuerden, pero el aeropuerto está en la mitad de Quito, lo cual era una bendición, tenía que viajar 1 hora para coger un vuelo de 25 minutos al Coca, sí, y luego de regreso otra hora. Entonces, el aterrizaje y el despegue de los aviones, ¿no es cierto? Entonces, esos son 45 o 40 decibeles sobre el nivel que ya tenemos como base, ¿no es cierto? Entonces, todas estas fuentes nos generan ruido. Y ahora sí vamos a la parte de ¿qué causa el ruido? O sea, ¿qué nos está causando ahora el ruido? Eso ya lo vimos, digamos. Ya. Entonces, aquí está nuestro oído. Sí. Esta es la oreja, que se llama oreja, no es que algunos dicen el oído. No. Esta se llama oreja, ese es su nombre. Y dentro de la oreja hay el oído externo. O sea, este es el oído externo y ahí viene luego el oído medio y finalmente el oído interno. ¿Por qué escuchamos? ¿Cómo hacemos para escuchar? Nuestra oreja está diseñada, ¿no es cierto?, de tal manera que amplifica esa diferencia de presión. Sí, amplifica esa diferencia de presión y llega hasta el tímpano, ¿no es cierto? Esta es la membrana timpánica que, como les decía, cuando el ruido estaba sobre los 140, esto revienta. Sí, esto es reconstruible. La membrana timpánica se puede hoy en día volver a poner. Y además, si se les revienta el tímpano, no quedan sordos. Y esa no es una causa de quedar sordo. Sí. A continuación están los 3 huesillos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban los 3 huesillos? Eso nos dieron a la escuela. Martillo y los dedos. El estribo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hueso más pequeño de todo el cuerpo humano? El estribo. Exactamente, ahí está, el estribo. Entonces, estos 3 huesillos lo que tienen es que el tímpano detecta la diferencia de presión y se la pasa al martillo, el martillo al yunque y el yunque al estribo. ¿De acuerdo? Esto llega hasta acá a la caracola, ¿no es cierto? Llega hasta esta caracola y aquí se amplifica otra vez. Sí, se vuelve a amplificar esta señal y llega a los canales semicirculares. Ya estamos dentro del oído interno. Miren, el oído medio va hasta el yunque, el estribo ya está más adentro. Y aquí tenemos los nervios auditivos. Esos nervios auditivos que son 10 veces menores al tamaño de un cabello. Sí,
Y estos nervios auditivos, que son como pelos, así como pelitos así, son los que van conectando hacia el cerebro. Entonces, aquí podemos identificar ya las diferentes enfermedades que se dan por el sonido. Como les decía, se rompe el tímpano, puedo volver a escuchar. Sí, ¿qué pasa si se destruye el martillo, el yunque y el estribo? Podría volver a escuchar. ¿Qué pasa si se rompen los nervios? Ahí sí ya no puedo volver a escuchar. Esta ya es una sordera. Sí, esta es una sordera ya irreversible, como la que yo tengo, porque es una sordera profesional, ¿de acuerdo? Por exceso de... Todo lo demás, de aquí para acá, es recuperable. Sí, entonces no tengan miedo si alguna vez tienen un accidente y el tímpano se revienta. Sí, puede, sigamos, puede volver a regenerarse. Sí, entonces el ruido produce muchas molestias a la salud. La primera es, obviamente, la audición. Y yo sé que a ustedes les molestaba cuando yo les decía así. ¿Sí o no? No le oí nada. Entonces, sobre todo hay algunas niñas que tienen la voz bajita, bueno, los varones también. Y decían, ¿puede repetirme, por favor? ¿Puede hablar más duro? Y ustedes han visto que yo hago esto cuando voy a escuchar. ¿Por qué? Porque este es mi oído más sordo. Entonces, el ser humano siempre tiende a tratar de mejorarlo, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre que les quiero escuchar, hago esto y pongo ahí para tratar de escucharles más. Y luego viene la palabra que quería decir hace un rato, inteligibilidad de la palabra. Y esto es chistoso. A niveles de 50 decibeles, nosotros empezamos a elevar la voz para que nos escuchen. La Camila, por ejemplo. Yo hablaba y la Camila decía, no, no es así. Me decía, yo le decía, no, Camila, sí es así. Y le decía más duro, no, no es así. Entonces, el índice de articulación de la palabra, ¿no es cierto? Es, el índice de articulación de la palabra es que nosotros, por cada 10 decibeles, elevamos la voz de 3 a 6 decibeles. Entonces, si dividimos esto para eso nos da el nivel de articulación. Entonces, si divido 3 me da 0.3, es insatisfactorio. Es decir, que nadie me está escuchando. Sí, y además me empiezo a quemar. Se ha notado que cuando mucha gente habla, el que quiere hablar más empieza a trabarse. Sí, entonces esta es la segunda molestia, que es la inteligibilidad de la palabra. No podemos articular palabras. Sí, por más que nos esforcemos, si hay mucho ruido, nosotros ya no podemos articular normalmente las palabras. ¿Sí? Y los efectos del ruido a nivel de todo el ser humano son terribles. Como les decía, los peces se mueren, los peces pequeños se mueren, las ranas se mueren, se alejan de todo sitio donde haya ruido. ¿Por qué? Porque su piel, su membrana de piel es muy, muy delicada. Y entonces pasa a un medio sólido líquido en donde el ruido pasa rapidísimo. Y entonces enseguida les afecta y les puede explotar el cerebro, que es lo mismo que les pasa a los peces. Sí, entonces, bueno, nosotros sí somos un poquito más duros, tenemos huesos y todo, entonces sí aguantamos un poco más. Primero el rato circulatorio, aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque me empiezo a enojar, porque está haciendo mucho ruido. Es que eso está haciendo mucho ruido y enseguida se aumenta la presión arterial, lo cual es un problema para personas que sean hipertensas. El aparato respiratorio, alteraciones del ritmo respiratorio. Empiezo a respirar a la misma intensidad de la música, a la misma frecuencia de la música o de lo que me esté molestando. Aparato digestivo, trastornos digestivos, ardores, disepsias. Aparato muscular, cuando empieza a tensarse, ¿no es cierto? Ya, que se calle, basta y nada. El sistema nervioso, trastornos en la memoria y la atención. A ustedes les consta que a mí me pasa mucho cuando ustedes están hablando y todo, yo tiendo a olvidarme de las cosas. Sí, porque no puedo concentrarme rápido en lo que necesito. Aspectos psicológicos, y ahí es donde más nos hemos visto. Agresividad, molestias y desagrado. Ya, pues cállense, o ya, hagan silencio. Sí, ¿me va a dejar hablar? ¿Sí o no? ¿A cuántos les he dicho, me va a dejar hablar?
o va a seguir hablando usted, o sea, eso ocurre muy rápido. Y de ahí vienen ya las enfermedades. La primera que es una fatiga auditiva. La fatiga auditiva es cuando nosotros dejamos de escuchar temporalmente. Sí, entonces, por ejemplo, uno sale después de, qué sé yo, de un concierto de rock. ¿Escucha lo mismo que antes? No, y no dura unas horas, ¿no es cierto? Se levanta el otro día, se ha quitado la fatiga auditiva y entonces vuelvo a escuchar bien. Sí. Luego viene la hipoacusia. Esta es irreversible, esta es la que yo tengo. Sí, la hipoacusia viene cuando estos pelitos que les decía, estos nervios que van al cerebro se rompen. O sea, se han sacudido de una manera tan fuerte que terminan rompiéndose. Entonces la hipoacusia es una sordera ya irreversible. La sordera conversacional, bueno, eso va solo cuando no quiero oír lo que el otro dice, ¿no es cierto? O sea, así, no sé, no te oí alguna, o sea, es selectiva, esa, pero existe. O sea, no es cuento, esa sí existe, esa sordera conversacional. Entonces, pero normalmente se da cuando yo no quiero escuchar algo. Sí, estas otras son enfermedades, esta sobre todo la hipoacusia ya es la pérdida del oído. Sigamos. Se le pasó. Entonces, la pérdida de la audición puede venir por varias cosas. El primero es un trauma acústico, ¿no es cierto? Es decir, excesiva energía acústica hecha por una explosión. ¿Alguien ha recibido alguna vez es así, boom? ¿Qué pasa después del boom? Queda un pitido, ¿no es cierto? Queda un pitido del que ya vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es un desplazamiento temporal del tímpano. Entonces se desplaza un poquito y te queda ese típico pitido que me queda un par de horas y que yo estoy haciendo. Pero si no llegó a eso, sino solo a un trauma acústico, entonces lo único que hago es perder un ratito el oído, o sea, no puedo escuchar. Sí. Cuando ya es muy fuerte, ahí empieza el pitido, ¿cierto? Y se desplaza temporalmente el umbral. Y el siguiente es el desplazamiento permanente del umbral o sordera profesional. ¿Por qué se da esto? Cuando pasamos de 2 a 3 horas diarias sobre los 90 decibeles. Entonces yo empecé trabajando de técnico de campo, como todo el mundo, ¿no es cierto? Está de técnico, de asistente, entonces yo era técnico de campo y aquí en la PUI, año 8 meses, trabajaba en la unidad de monitoreo de emisiones gaseosas de la Facultad de Ingeniería Química. Y entonces nosotros íbamos a medir muchos generadores. Y los generadores, como ustedes vieron en los últimos apagones, generan bastante ruido. Entonces ese ruido, y en esa época, estoy hablando de hace 28 años, ¿cómo es? Ni tapones, peor, orejeras, y nos daba. Pero uno, imagínese, eran los tapones, eran las orejeras, era la mascarilla, eran las gafas y el casco. Y en el oriente. Entonces yo tendía a morir ya tipo 3 de la tarde, decía, no quiero saber nada, ya no, y me sacaba los tapones y las orejeras también me ponía acá porque como siempre he usado lentes, se lastima esta parte de aquí. Entonces muchos años, año 8 meses exactamente, yo no usé. Y por eso tengo una sordera profesional. Sí, y por eso es que me importa tanto el tema del ruido, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes dejan de escuchar de 10 a 20, pueden decir que es normal. Si está entre 20 y 40 es leve. Si está de 40 a 70 es moderada y aquí estoy yo más o menos. Entre los 50 y los 60 del oído izquierdo. Entonces, yo ya tengo una moderada. Están esperando que llegue a 70 para ponerme el audífono. Ya me quiero poner, pero me dicen no, todavía no. Tendría que ser severa, eso será unos 3, 4 años, esperen nomás. Pero yo sí entiendo, como les digo, que a ustedes les molesta que yo les diga nada. No le oí nada, puede volver a repetirme, por favor. Sí, y acá obviamente, si ya no es que escucho menos de esto, tengo una sordera crónica.
¿De acuerdo? Entonces, esos son los problemas que se dan cuando uno se ha expuesto a sonidos muy altos. Factores que condicionan el riesgo de estas enfermedades. Primero, ruido continuo, aleatorio o el impacto. ¿Cuál de esos será el más dañino? El continuo, obviamente. Yo trabajaba con el generador encendido todo el día y de rato rearrancaba y se subían unos 10, 15 decibeles. Entonces, efectivamente. Pero no le desprecien al impacto. Que les disparen aquí. Ah, me faltó en la diapositiva antes de pasar. El tinnitus. El tinnitus es una enfermedad nueva, no sé si la han escuchado, pero en mi casa ya tenemos 4 de 4 tenemos. O sea, ya todos tenemos tinnitus. ¿Qué es el tinnitus? El tinnitus es una enfermedad igual por exposición al sonido y suena como que usted tuviera una llave abierta de agua todo el tiempo. Y ya no se quita. Entonces, hay cosas, hay un montón de cosas y como yo soy medio novelera, he probado todo lo que el internet dice y señores, no funciona nada. Sí, y claro, a mí igual el otorrino me dice, no, nada funciona para el tinnitus. No, bueno, yo soy la más afortunada de familia, soy la única que tengo parcial en las mañanas, me levanto y tengo ese sonido. También es una enfermedad profesional. Sí. Aunque yo digo que puede ser genética porque todos tienen en mi casa, tiene mi mamá y todos sus hijos tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí decíamos, les decía, no desprecien el ruido de impacto. Bajo ningún punto desprecien el ruido de impacto porque no sé si han oído un disparo cerca. Es súper alto y si les queda así. ¿No es cierto? Entonces, ese también. La composición espectral. ¿Qué parte del espectro, desde los 20 hasta los 20.000 hercios, será más malo? Baja frecuencia y alto contenido energético. Sí, baja frecuencia y alto contenido. Distancia al foco son los obvios. Si estoy más lejos, no me va a pasar tanto que si estoy trabajando al lado. Posición del trabajador respecto de los focos sonoros. ¿Por qué? Si yo estoy directamente, mi oreja está directamente enfocada al sitio que produce el sonido, por más de que el sonido sea, como les digo, que yo no lo escuche, el sonido está ahí. ¿Se acuerdan? Escuchamos 50 decibeles menos en esta C y me está dando directo al oído. Sí, entonces a eso refiere con la posición. Las características personales de cada individuo, sobre todo la edad. Mientras más jóvenes son, menos les afecta. Mientras más edad se tiene, más nos afecta. Ya vamos a ver la curva respecto de eso. El ambiente de trabajo. Es una locura, ¿no? Ahí en Molpac se les contaba del tema de las cubetas de huevo, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen ahí el montacarga que está todo el día recogiendo el cartón y botándolo en el reactor. Bueno, les llaman reactor, pero lo único que hacen es poner el papel ahí, ponerle la resina y agitarlo. Entonces suena, el montacarga suena, el agitador luego, eso van y lo ponen en moldes. Va prensando eso entra al horno y sale. Y en medio, ¿qué hay? Una enorme radio donde todos los trabajadores de la planta quieren alcanzar a escuchar. Entonces, el que está al lado está sordo, porque hay como a 200 metros otro que quiere escuchar la misma radio. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema del ambiente de trabajo y tratar de acostumbrarse a trabajar sin música. ¿Por qué? La otra de los audífonos. El peor error de nuestra vida, ¿no es cierto? O sea, el audífono es una de las cosas que más daña el oído. A mí me ha pasado varias veces que me subo al ascensor y oigo la música del chico que está con los audífonos. Y aunque me digan odiosa, yo sí les digo, bájenle un poquito, se les van a dañar los oídos. O sea, le dice a alguien que ya pasó. Sí. Entonces, si ustedes van a usar audífonos, tienen que usar al mismo nivel sonoro equivalente que si los radios tuviesen allá.
Sí, o sea, tratar de esforzarse por escuchar, no ponerse la música así, porque 2, 3 horas al día sobre los 90 decibeles generan hipocresía. Sí, entonces, y esa es una enfermedad que ya mismo se viene, porque la gente de los audífonos ya está más o menos a unos 30 años. Sí, deben estar por ahí y ahora todo el mundo hace eso, ¿no es cierto? Entonces uno va en el carro, yo he escapado a matar no sé cuántos politécnicos en la puerta. ¿Por qué? Porque están con los audífonos ya, y uno hasta les pica, y como están con los audífonos, no llegan y siguen cruzando lentamente. Yo he visto un bloque politécnico que viene manejando. En serio, qué horror. Sí, o sea, a mí me parece una locura eso, así, a mí sí me parece una locura, y además que me muero de las ligas, ¿no? Entonces siempre les hablo a los estudiantes, ¿cierto? Quítese eso, porque sí, están con los audífonos y pasan así, ¿sí? Medios de protección utilizados, ya los vamos a ver, los medios de protección que se utilizan para reducir el nivel de ruido. Dice, la persona comienza a darse cuenta del problema cuando tiene daños en las terminaciones nerviosas en las que se mueve una conversación, ¿cierto? Y con el tiempo uno acaba así. Este es algo. Ay, no. ¿Qué es esta? Esta no es mi curva. Bueno, esta es la intensidad. Es muy parecido a lo que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Entonces, el canto de los pájaros, la biblioteca, el sonido de la casa, el martillo, etcétera. Se va de nuevo para que no olviden que si ustedes ya están desde aquí, tendrían que usar protección auditiva. ¿Perdón? Que los reproductores de música emiten 110 decibeles. Ah, sí, mira. O sea, y es que a eso escuchan, porque le digo, uno se sube al ascensor y uno escucha lo que están oyendo. Entonces, ¿cómo? ¿Para qué usan los audífonos entonces? Si podría hacer eso. Entonces, de aquí para allá, tenemos que usar protección auditiva. Es decir, que si vamos en moto, tenemos que usar protección auditiva. Sí, porque la moto afecta también igual. Sí, y tenemos que dejar de usar los audífonos. Y después cada vez les hacen más grandes para que les cubran toda la oreja y no haya problema, ¿no es cierto? O sea, sí, están bien cubiertos las orejas. La siguiente. Esta también. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre? Johann Sebastian. Quedó sordo a los 52 años. Schubert quedó sordo a los 52 años. ¿Todavía quedó sordo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente queda sorda? Porque todo el tiempo está expuesta al ruido. Exacto, porque está expuesta a todos los tipos de frecuencias. Recuerden que el sonido es intensidad y frecuencia. No solo es intensidad, sí, porque si tengo una intensidad alta, pero una frecuencia baja, no me va a pasar mucho, pero si tengo las dos cosas altas, sí. Entonces, les decía, veamos las curvas. Estas son las curvas de cómo uno va perdiendo el oído. Entonces, si tienen de 5 a 9 años, están acá, se exponen, miren, la pérdida máxima que podrían tener es 28 en 3500, pero en un nivel de 99 decibeles. O sea, si se exponen a largos periodos a 99 decibeles, pero son niñitos, máximo pueden perder 28. Sí. ¿Y ya están? Aquí. Ahora. En el que se salta. Ya. Pero bueno, más o menos están por aquí. Miren, ustedes si se exponen a un nivel medio de 99 en periodos largos, ya pueden llegar a perder 42 decibeles. Eso fue lo que me pasó a mí. Sí, o sea, yo estuve expuesta y miren, por eso yo les decía, yo tengo perdido como, o sea, al menos en mi rango, ya pasado los 4000 hercios, ya no digo nada, definitivamente. Entonces, la edad ayuda mucho, ¿no es cierto? Porque miren, los de 50 años, 35, 39 prácticamente ya son, y pueden llegar a perder hasta 50 decibeles. Sí, entonces ya no, ahorita ya no están en edad de seguir usando esos audífonos así grandotes
porque ya les afecta mucho más, como 20 decibeles más, el uso de estos audífonos, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Los medidores de ruido. De los medidores de ruido tenemos cantidades de medidores de ruido. Este es el más usado. Como les digo, mañana les traigo, este ya es, no está usado, este sí, este es casi el mismo que este. Hay el medidor tipo 1, que es un espectro de ruido que saca las frecuencias, es decir, las bandas de octava. Sí, bueno, este es para, ¿cómo elijo? Si necesito espectros, necesito uno de bandas de octava. Y si solo voy a medir el nivel de ruido, puede ser uno tipo 2 o incluso uno más bajo que eso. El tipo de ruido, si voy a medir solo escala A, voy a medir escala C, voy a medir slow, fast, impulsivo, o sea, dependiendo de esto. Y finalmente la portabilidad del instrumento. La portabilidad del instrumento viene en esta maletita, que nos va a tener cosillas así, que empiezo a traerla mañana, hay que traer el trípode y pare de contar. O sea, en esto, la portabilidad del instrumento se refiere más a los que son para calibración. ¿De acuerdo? Mientras que esto son dependiendo de la normativa. Sigamos, por favor. Una pregunta. Sí, los sonómetros nos dan ya lo que es en decibeles, pero si nosotros queremos hacer antes esas transformaciones de aplicar los logaritmos para pascales, No. es no. Las normativas están en decibeles. Todo está ahora ya en decibeles. Sí, o sea, solo equipo internamente Ya está, o sea, ya aplica mide la ecuación. pascales, pero de ahí ya decibeles tipo A, aquí decibeles, etcétera. Todos los equipos ya reportan únicamente decibeles. Entonces no hay forma de medir los pascales. No, más bien ahora es al revés. Usted mide los decibeles y le da la transformación en pascales. O sea, despeje de la ecuación. Exactamente. Ya, entonces hay varios tipos de sonómetros. Primero, este sonómetro de aquí es un sonómetro tipo 1, es más, es un sonómetro, perdón, es un sonómetro tipo 2 digital. Si ustedes le ven aquí, no se avanza a ver, pero lo único que hay es cómo cambiar los rangos y nada más. No hay cómo cambiar la ponderación, no hay cómo cambiar la temporalidad, ¿no es cierto? Es decir, que sea lento, rápido o impulsivo, o que sea escala A, B o C. Sí, este es el más básico. Cuando no hay escala, ¿en qué? Es que es solo A. Es que por default salen en escala A los sonidos. Sí. Este de acá es un dosímetro. Pero los dosímetros modernos ya no son como este. Miren, este estaba, el micrófono se lo coloca aquí, en esta parte de aquí, con ese ganchito, ¿no es cierto? Se lo agarra aquí, y el sonómetro se lo ponía en el bolsillo. El aparato, el registrador se lo ponía en el bolsillo. Hoy en día hay dosímetros que tienen 5 o 6 micrófonos, y solo se lleva eso, solo se lleva el micrófono, el dosímetro, y el equipo tiene que estar a una distancia de 300 metros, así, en la mitad, y va tomando los datos que los dosímetros van acumulando. O hay incluso dosímetros en los cuales en el mismo dosímetro se acumula. El rato que lo conecto acá, se bajan todos los datos. Porque si no, yo no podría hacer un estudio de ruido de 8 horas. Como estoy al lado de la persona 8 horas así para seguir, ¿no es cierto? Entonces, ruido laboral se trabaja con dosímetro de este tipo. Como les digo, ahora hay dosímetros muy buenos que simplemente se colocan aquí, siempre bajo la oreja, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo ideal? En la oreja. Primero vamos a agarrar al señor aquí en la oreja para que esté con eso todo el día, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dosímetros. Y finalmente, este tipo de sonómetro que está ahí, que es un sonómetro para calibración. Ese genera una señal. ¿Cómo se calibran los sonómetros? Los sonómetros no se calibran con sonidos, o sea, exactos. Se verifican con sonidos exactos. Mañana le vemos el tema de calibración y verificación. Le ponemos ahí, hacemos la verificación y vemos. Eso sí se hace, pero la calibración se la hace con medios eléctricos, con simuladores. El rango de verificación ya está en el equipo. La verificación normalmente se hace
en dos puntos, en 90 decibeles y en 114 decibeles. Debería hacerse siempre en el rango en el que se van a medir. Y ustedes no van a medir 90 y 114 todo el tiempo, muy por el contrario. Si se mide aquí en Quito, se mide entre 50 y 80, 85, 90. Pero no hay ningún calibrador en ninguna marca que venga en esos puntos. Sí, por eso es que se tienen que calibrar. ¿Y la verificación se hace antes de salir al monitoreo o después? Se hace antes de empezar el monitoreo y el rato que se concluye el monitoreo. ¿Llegando al laboratorio o ya? No, en campo. O sea, uno llega a campo, saca el sonómetro, pone el calibrador arriba y mide, termina toda la jornada, coge, le pone y mide. Si no cumple el rango, a medir de nuevo. Y si pasa. Pasa y mucho. ¿Por qué? Porque las condiciones, como vamos a ver más adelante, las condiciones meteorológicas influyen un montón en la medida de ruido. No solo es que yo me paro, cojo el sonómetro y miro. Tengo que tener la estación meteorológica a un lado. Si llueve no puedo medir. Si la humedad es más del 80% no puedo medir. Si la velocidad de viento es mayor a 5 metros por segundo no puedo medir, etc. O sea, hay una serie de limitaciones en eso. Pero esta calibración que se la hace en laboratorio, es que como les digo, la normativa de este país es una locura. Los sonómetros tienen que calibrarse cada 2 años y el calibrador de sonómetros anualmente. Entonces, puedo seguir trabajando 2 años con el mismo certificado de calibración, pero el calibrador sí tiene que calibrarse cada año. Debería ser al revés. Pero no sé por qué se les ocurrió hacer eso en cuanto a los sonómetros en la normativa. ¿Sí? Entonces, seguimos hablando de los sonómetros. Este es uno de laboratorio, este es un elemental, este es un dosímetro, ¿no es cierto? Estos están acá, este es un tipo 1 y perdón, este es un tipo 2 y este ya es un tipo 1. Este sonómetro que les va a dar la marca, no es que yo venda sonómetros ni nada, pero si compra uno, compren de esos porque todo el mundo los tiene. Entonces es más fácil, repuestos, calibración y todo, son marca Quest. Hay tipo 1 y tipo 2, entonces esos son los más importantes. Sí, entonces el calibrador de sonómetros se llama TOFA. Es el calibrador de sonómetros y este es el que vamos a usar para hacer nuestra verificación, ¿de acuerdo? Entonces, hay los otros, como les decía, los dosímetros que son acumulativos para poder tomar toda la jornada de trabajo. Ahora, en ruido laboral, no lo vamos a ver mucho, porque no nos va a dar el tiempo, también hay las dos maneras. Puesto de trabajo, me pongo allá el sonómetro y regreso a las 8 horas, me llevo y digo, en el puesto de Michael, el promedio es tanto, ese no es puesto a tanto, tanto. Sí, eso es por puesto de trabajo, la otra es por tarea. Entonces, Camila es la que maneja la hilatura, pues Tommy. Entonces, el encargado de hilatura, le pongo aquí y en las 8 horas tiene ese nivel sonoro. Otros por área de trabajo, todos trabajamos aquí, le pongo en la mitad para ver esta área de trabajo que tiene. O sea, el ruido ocupacional es casi tan largo como el ruido ambiental, que es el objeto de estas presentaciones. Cuando se hacen estos monitoreos, ¿se utiliza el promedio o se utilizan los picos? El nivel sonoro equivalente. O sea, en cada periodo hay un nivel sonoro equivalente. Digo, en picos, no, coge todo, entonces coge todas las medidas. Entonces nosotros no vamos a sacar esa banda, ese espectro. No, nosotros lo que vamos a sacar es un solo valor, un valor de las 8 horas, que es el equivalente. O sea, a que estuviera, porque habrá ratos que esté expuesto a 60, otros ratos a 50, otros a 80, sí, pero como vimos la integral era de T1 a T2 en el tiempo, entonces le pondera para las 8 horas de jornada o 12 horas de jornada y dice estuvo expuesto a 75 decibeles las 8 horas de jornada. Pero ese cálculo ya lo hacemos nosotros, no nos da el equipo. Da el equipo. Ah, ya. Todo. Es que estos equipos son una maravilla. Sí, entonces sí, hay ya. La tecnología en esto se ha desarrollado un montón. O sea, los únicos que no sabemos de ruido somos los de la FIC.
De ahí en todo lado toda la gente aprende bastante de eso. Sí, aprende bastante porque es un tema que es muy actual, es muy demandado. Nosotros tenemos de cliente a la empresa Ferrero. Esta empresa Ferrero está aquí, digamos que está aquí. Aquí está la calle y al otro lado de la calle está la planta de tratamiento de aguas. Y esta planta de tratamiento de aguas colinda con un señor que no tiene cerramiento. Tiene simplemente un pedazo ahí de cerca viva, que según él es de cerca viva, pero es un pedazo ahí de rosas que no funciona para nada. Entonces el señor, en todo su derecho, pidió que le miraran en el dormitorio en la noche. La normativa es 45 y él tenía 47 en su dormitorio. Entonces pone la denuncia. Una denuncia, solo con que les ponga la denuncia, ya vale $7,000. Bueno, ahorita debe estar valiendo 7,500 porque ha subido el sueldo básico, entonces debe estar valiendo 7,500. Entonces vamos de la secretaría y miren y dice así, efectivamente es 47, usted tiene que hacer medidas correctivas. Entonces, la planta de tratamiento será unas 2 o 3 veces, sí, tal vez unas 2 veces este cuarto. Entonces, lo primero que hicieron, lo que todos solemos hacer, cubetas de huevo. Entonces se pegan las cubetas de huevo de un lado del otro lado así, se las un tanto así de pared, así, para que amortigue el sonido y suele ser suficiente. Y se le saca para el otro lado, no para el lado del vecino, sino hueco para el otro lado. No bajó. Bajó 1 decibel, 46 decibeles. ¿Sabe cuánto le costó aislar ya con una empresa que según yo también se portaron abusivos? Pues ¿sabe cuánto le costó al señor aislar eso? $500,000 le costó Ferrero. Y tiene así, como un domo así, que le cubre todo eso. Y van a medirlo el señor, ¿y qué pasó? 46 decibeles. ¿Por qué? Porque se jala en el estudio inicial y miren solo la planta, o sea, ahorros, yo digo ahorros de cocinera, miren solo la planta esta, la planta de tratamiento, no cruzan la calle y miren la planta y resulta que aquí ha obtenido unos compresores y esos compresores dan escala C. Y eso es lo que subí, como es en escala C, obviamente no se escucha, pero eso es lo que estaba subiendo. Entonces, le cogieron al compresor y le llevaron al otro lado de la mano. Y esa es una fuente fija de ruido. Fija de ruido. Pero la cambiaron a otro sitio, así de simple. O sea, esa fue la solución que encontraron. O sea, fue... ¿Qué pasó con el contratista? ¿Qué pasó con el contratista? No, pues el contratista dijo, yo cumplí. A mí me dijeron, aísle como un domo a esto, y yo lo aislé. O sea, lo que quiero recalcar es, o sea, qué compromiso de la gente de Ferrero. Porque ellos dijeron, no queremos tener problemas, si el señor le molesta, vamos a aislar, etcétera, etcétera, y lo hicieron. Porque yo tengo clientes, los cuales han sido demandados 2, 3, 4, 5, 6 veces, y no les importa. Sí, no les importa, y siguen manteniendo, porque el aislamiento acústico es bien costoso. Sí, es bastante costoso. Cervecería Nacional gastó como igual, unos $300,000 y no bajó nada. Nada, absolutamente nada. Es que hay equipos que se debe, o sea, manejar con extremo cuidado. Compresores, aires acondicionados, caídas de agua. O sea, no es que yo siempre es el generador o el que está golpeando, no. Ya cuando uno mire, se da cuenta que son equipos que para mí no hacen mucho ruido. Si me voy a Supermaxi, al Mega Maxi, me paro al lado del aire acondicionado y digo, no suena. No suena. Y el vecino se queja. Y dice, no, eso suena. Claro, a uno mira y en escala 6 dice, se fregó, le tocó aislar toda la pared. Sí, y ha tocado varias y varias veces eso. Dije una pregunta, ¿entonces cómo aíslas una caída de agua? No, pues es que para hacer la caída de agua, o sea, lo tengo que poner un puerto así. Es que por ejemplo, las torres de enfriamiento que vemos
aguas, ¿no es cierto? En Aguala, en manejo de agua, las torres de enfriamiento, esas son caídas de agua. ¿Cómo les? Es difícil, es que por eso es que me interesaba tanto hablar del tema del ruido, para que ustedes vean la importancia que tiene, al menos tener una base para decir, es que esa caída de agua o le movemos al otro lado de la planta o no sé qué hagamos. Porque, por ejemplo, tenemos las escalinatas que caen desde el Batán hacia Guápulo. Entonces, también no sé cómo será el ruido ahí. Debe tener Escaleras. escalas. Sí, que es desde el distrito de aquí, entonces que va. Pero también influye el tipo de ruido. Por ejemplo, el que caiga, la caída de agua no es un ruido que está, por ejemplo, es equivalente al río. Y es algo que ya no puedes. Verá, ¿se acuerda de cuando hablábamos de que la fábrica de perfumes en Brasilia le botaron del centro de Brasilia porque estaban cansados? Que el Café Minerva le botaron de la Plaza Grande y ahora le están botando del lado del Beaterio porque la gente está cansada del olor al café. Que a Frito Lay le botaron del condado porque están cansados del olor a papas fritas. Es que por hermoso que sea el tema, termina cansancio. Sí, o sea, termina cansando. O sea, no es que... yo le digo porque una vez me dieron una habitación al lado de una caída de agua y a las 3 de la mañana dije, vean, cámbiame porque ya no les... O sea, no podía dormir. Era tan fuerte el sonido de la caída que no podía dormir. Y supongo que era porque también tenía que los equipos. Sí, a ver, cuando yo voy a elegir un micrófono, que es la parte más importante del equipo, ¿no es cierto? Porque viene el micrófono, de ahí viene el amplificador y eso se va dando la vuelta hasta cuándo. Hasta cuando se amplifique la señal lo suficiente para que pueda ya registrarla. Sí, las características del micrófono es omnidireccional. Antes, me acuerdo cuando se medía antes en Quito hace años, decían, para medir la fuente, apunte el sonómetro hacia la fuente que está emitiendo el sonido. Y para medir el ruido de fondo, perdón, les voy a dar las espaldas, dése la vuelta y mira al otro lado. Y luego, años después, nos dimos cuenta que los sonómetros son omnidireccionales, porque la radiación electromagnética es omnidireccional. Y es más, si choca, se incrementa. Ahora se dice, no mira si tiene paredes a los 3 metros. Pero pasamos años reportando esto como ruido de la fuente y esto como ruido de fondo. Y entonces, ¿qué sucedía? Era muy similar el valor y no se podía concluir nada. O sea, y no les hablo de 3, 4 años, hablo de 15 años que pasamos midiendo así. Entonces ahora como ya sabemos que el sonómetro es omnidireccional, ya sabemos que no podemos simplemente darnos la vuelta y medir, ¿de acuerdo? Entonces esas son las características. Primero, la sensibilidad. Obviamente eso ¿con qué viene? Con la tecnología del sonómetro. O sea, hay sonómetros que miden de 1 en 1 decibel. Hay sonómetros que miden de 0,1 en 0,1 decibel. Y hay sonómetros que miden de 0,001. Pero obviamente eso también dependerá del precio. Un sonómetro que mide de 1 en 1 decibel costará unos $1000 o se pueden bajar ahí en la aplicación en el celular un sonómetro. Sí, el que mide con 0,1 lleva de 4500. Y el que mide con 0,01 ese ya vale unos $25,000, o sea, y esos son para calibración dentro del laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, la sensibilidad de frecuencia y el ángulo de incidencia, lo que nunca deben hacer es esto. O sea, si él es la fuente de ruido, nunca le apunten en 180, ya vamos a ver eso. Siempre con un ángulo. Sí, nunca así. El ángulo de incidencia, perpendicular frontal, horizontal. Efectos ambientales, los vamos a ver. Y los tipos de micrófonos, no vamos a llegar a esto porque no creo que ustedes vayan a dedicarse a elegir el tipo de micrófono. Una más. Entonces aquí tengo igual el tema del sonómetro, ¿no es cierto? Aquí tengo pasa del micrófono a un amplificador. Aquí viene el filtro para ver si es ponderación A o C o todo eso. Viene otro amplificador. De aquí viene un rectificador para que me pase solo corriente continua y de ahí viene el indicador. Sí, entonces hay sonómetros desde
¿cómo se llaman? Pues que, como el reloj. Analógicos, ajá, hay digitales, hay de todo, ¿no es cierto? Entonces, la ponderación puede ser la frecuencia A y C. En tiempo, como les decía, fast, slow e impulsivo, ¿no es cierto? Que está faltando aquí. Y los indicadores que pueden ser analógicos, gas y analógicos y digitales. Sí. Es necesario para nuestra normativa nacional que sea de este tipo. Puede ser un cuasi analógico, podría ser, o sea, no tenemos una normativa tan avanzada como para decir tiene que ser uno en AIC y que cumpla la norma IE 804. Esta norma es exclusivamente para escoger el tipo de sonómetro de acuerdo a lo que yo voy a medir. La siguiente, no hemos acabado los tipos. No, aún no acabamos. Tipo 0. Linealidad, desviaciones en frecuencia y desviaciones en la omnidireccionalidad. Clase 1, precisión plana. Clase 2, propósito general, combinación de ponderación. Sí, entonces, este es el mejor, le sigue este y este es con el que se trabajaba aquí en el país hasta el año anterior. Recién, en octubre del año anterior, en las auditorías, el SAE les dice, no, ya no pueden trabajar con clase 2, tienen que trabajar con clase 1. Había gente que trabajaba con clase 3, o sea, ni siquiera integrador. A esos fueron a los que más les cayeron. Pero ahora están tendiendo a clase 1. Si van a hacer ruido laboral, de ley tiene que ser clase 1. Ruido industrial o ruido laboral, de ley tiene que ser clase 1. ¿Por qué? Porque eso me permite ver bandas de octava y me permite programar periodos de 8 horas. Estos de acá, no, el clase 2 no me permite programar tanto tiempo para poder medir. ¿De acuerdo? La siguiente letra. Los dosímetros, y con eso sí termino hoy. Como les decía, miren, pues es un dosímetro así, que tiene esto, o puede ser simplemente esta parte que está agarrada acá. ¿Qué es lo más importante cuando voy a medir ruido laboral? La colocación y la orientación. Tiene que ser directo, sí. No puede estar así, no puede estar así, no puede estar así. O sea, tiene que estar justo colocado en la dirección de la oreja. Sí, del canal auditivo, ¿de acuerdo? Las dosis de ruido, como les mencioné hace un rato, puede ser la exposición del ruido de una persona, puede dar a cargar todo eso, puede ser el ambiente laboral, el puesto de trabajo, y normalmente lo que se hace es para determinar las protecciones auditivas desde los 85-90 decibeles en adelante. Hasta 80 podrían trabajarse. Entonces, miren aquí la configuración es un poco diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la moderación exponencial con el tiempo, ¿no es cierto? La tasa de intercambio, el integrador de tiempo y el que viene acá. Sí, entonces este instrumento es un instrumento bastante más complicado porque tiene que darme bandas de octava y tiene que darme una integración respecto del tiempo. Así la persona haya salido 1 minuto o 2 minutos al baño, eso tiene que ser tomado en cuenta en la integración del valor. ¿De acuerdo? Creo que ahí terminé, equipos. Sí, porque eso no lo necesitamos. Listo, muchas gracias por asistir. Nos vemos el día de mañana.